¿Tiene el enlace de la asistencia? ¿Es el mismo de la vez pasada? No, no veo ningún enlace. Oh, ya, no, no, entonces no les aparece todavía. Ya, ahora sí, ok. Ahora sí está. ¿Me confirman, por favor? Ya, ok. Entonces, vamos a dar inicio, ya estamos un poquito retrasados. Bueno, básicamente en la clase anterior estábamos revisando ya las consideraciones de cierre y de rehabilitación de lo que es una presa de relaves. En este caso nos vamos a concentrar ya básicamente en las actividades de poscierre, lo que concierne ya a un poscierre, teniendo en cuenta que ya las actividades de cierre pues han sido concluidas, ¿no? Y a estas están en un proceso de verificación. Un poquito no relacionado a presa relaves, el día de hoy he visitado Pierina, básicamente para ver un sistema de tratamiento de aguas, una planta que hay acá, una planta, digamos, pequeña, ¿no? Para algunas aplicaciones que se pueden dar en las otras unidades que estoy viendo en el sur. Y me llamó bastante la atención ya el porcentaje de avance que tiene pues, este cierre, ¿no? Y que próximamente, me parece que fin de 2026 entra ya en un proceso de poscierre, ¿no? Entonces, la importancia de cumplir con todas las especificaciones técnicas, las consideraciones de diseño, como indiqué, ya establecidas desde el inicio de la conceptualización del proyecto, del desarrollo de la ingeniería, ya en la parte de diseño final, pues es importante para poder elaborar, pues, poder tener las menores complicaciones en el poscierre, ¿no? Entonces es cumplir todas las estructuras de diseño. Y si bien es cierto, en el caso de empresas de relaves, como indicaba, las actividades ya a nivel de cierre tienen que ser hechas ya justamente durante la construcción, teniendo en cuenta que este es un componente que no va a tener ninguna modificación más allá de la conformación del vaso y tal vez hacer algunas actividades puntuales de habilitación y conformación de los talleres aguas abajo para colocar pues las capas correspondientes al cierre, ¿no? Vamos a ver un poco de monitoreo de estabilidad estructural, algunos aspectos con respecto a los controles de calidad de agua durante el poscierre, ¿no? Que es bastante importante para poder ya llegar a los niveles establecidos en la línea base, algún seguimiento de recuperación ambiental y algunas normativas básicamente relacionadas a lo que es el tema del poscierre, ¿no? Concerniente al parte del poscierre, básicamente, esto se realiza ya y está basado pues en un conjunto de actividades que se realizan posteriores ya a la culminación de la operación y obviamente al término ya de la conformación. Lo que se espera es, como vemos en la imagen, una habilitación del área, ¿no? Que se integre, ¿no? De manera natural, amigable al entorno paisajístico que hemos visto en clases anteriores, ¿no? Este es un proceso crucial, es importante porque asegura pues la recuperación ya de las áreas intervenidas. Se logró el objetivo de la recuperación de material, se logró el objetivo de trasladar materiales que no han sido económicamente rentables hacia otras posiciones, se lograron los objetivos de la operación minera durante su operación y obviamente el cierre es uno de los procesos muy, muy importantes ya en lo cual la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Energía y Minas, y algunas entidades, llámese el MINAN, el MINAGRI, están poniendo sus ojos bastante en el cumplimiento de todas las estrategias, el cumplimiento de todas las normas, el cumplimiento de todos los planes de cierre a cabalidad, ya que el compromiso del Estado pues, es mantener un ecosistema amigable, ¿no? Para las actividades también diferentes a la minería, que son actividades productivas, ¿no? Sin dejar de la mano o teniendo en cuenta que también la actividad minera es la que en este momento, ¿no? Genera pues una gran rentabilidad al Estado, ¿no? Y a los gobiernos regionales y todo ello. Que no tengan la capacidad de gestión, ese es un aspecto bastante
importante que se tendría que tratar, pero ya a niveles políticos, a niveles sociales, sociopolíticos, para que este dinero que obviamente ha recaudado por el canon minero pues pueda retribuir en proyectos de bienestar de la población, ¿no? Caso que en muchos lugares no se da. Pero la actividad minera pues genera una gran cantidad de recursos hacia las poblaciones cercanas. Y obviamente, en este caso, el depósito Relave sabemos que es el componente más importante, uno de los componentes más importantes, tal vez Tajo, Botaderos, y de captación de todos los residuos mineros que vienen en un estado pues fluido, en un estado el cual vamos a tener que contener, retirar las aguas, conformarlos y al final poder cerrarlos de manera segura, que sean estables hacia largo plazo, ¿no? Entonces, en la actividad de poscierre ya se va a tener que evidenciar ya el proceso de integración, es decir, hacer las pruebas correspondientes en el caso de las estabilidades, evaluar que no hay algún tipo de agrietamiento de formaciones que se pueda tener, en el caso de la parte hidrológica, que las aguas ya vayan cambiando la calidad, en el caso de que se han tenido pues aguas en contacto con materiales que han generado pues el cambio químico de estas aguas, ¿no? Aguas ácidas que han modificado su pH, su cargabilidad metálica, sus componentes mismos para que estas puedan ser consideradas, ¿no? Y por último, bueno, identificar y mitigar los posibles riesgos a la salud humana y el medio ambiente, ¿no? Entonces, se quiere que al finalizar, obviamente dentro de la normatividad actual se indica de 5 años como mínimo, ¿no? Que se debe regular, pero obviamente hay en algunos casos que van a sobrepasar los 5 años, ¿no? Porque la recuperación de las áreas impactadas pues van a requerir también un tiempo, así como tiene un tiempo largo de minado, también un tiempo largo de recuperación, y esto la entidad o el operador minero va a tiene la responsabilidad de hacerlo hasta que se logre este objetivo, ¿no? La importancia del monitoreo básicamente está enfocado en poder evaluar uno de los aspectos importantes, que es la estabilidad del componente. Cuando hablamos nosotros de estabilidad, hablamos de que se tiene que tener que todos los taludes de la presa Relaves, probablemente esta presa está asociada a una pila de silixiviación o está asociado tal vez a un tajo o algún componente aledaño. Lo que se quiere es que estas estructuras en conjunto logren la estabilidad física manteniendo un componente seguro. Para ello se tienen que hacer una serie de monitoreos dependiendo de la criticidad o de los aspectos que se hayan identificado. Probablemente se pueden ver algunos desplazamientos puntuales que se pueden hacer una verificación de monitoreo diario, por ejemplo, o en el caso que las estructuras se encuentren estables, se realizará pues una evaluación mensual en los primeros meses para evidenciar que los desplazamientos mes a mes no son significativos o no presentan ningún tipo de desplazamiento en el mejor de los casos, ¿no? Y esto se evidenciaría pues con la ubicación de la instrumentación geotécnica. Justamente estábamos en el depósito de Pierina y había un talud de gaviones, justamente en el cual había una serie de prismas. Habré contado unos 20 y tantos prismas. Después de hace mucho tiempo no he visto una red de prismas de monitoreo bastante densa, digamos así, porque sabemos que los gaviones, si bien es cierto, en los primeros meses, en las primeras épocas, van a presentar diferentes tipos de acomodo de la roca. Hay que tener en cuenta que no son estructuras compactadas, sino que son estructuras acomodadas de forma manual, básicamente en el tema de roca, ¿no? Y de tal manera que cuando este tipo de estructuras van a ser sometidos a diferentes tipos de esfuerzos, estas van a presentar una serie de deformaciones hasta lograr un equilibrio, ¿no? Ese es el objetivo básicamente de utilizar los gaviones, de tal manera que se pueda contener toda la parte de sedimentos y la parte de agua pueda drenar por esta estructura de rocas que se puede atender, ¿no? He visto algunos gaviones que obviamente tienen muchos años y en los cuales ya presentan en la misma zona de roca vegetación, en los mismos espacios que habían entre ellos ya se presenta pues algunos tipos de líquenes o moluscos, ¿no? Básicamente, no, moluscos no, perdón, la palabra está mal dicha, musgos, ¿no? Las cuales han ido tapando estos huecos y están generando ya espacios vitales en esa zona, ¿no? Con respecto a la restauración ambiental, este es un proceso también que se tiene que evaluar durante la etapa de poscierre, porque nos permite evaluar la calidad de las aguas, la calidad del suelo, poder evaluar en el caso de que hayan algunos elementos relacionados a la biodiversidad,
¿no? Llámese algunos tipos de insectos, características que pueden ver en las diferentes disciplinas, tanto en la parte biológica, en la parte ambiental relacionada a la calidad de agua, puntos estratégicos de monitoreo, en el caso de que se hayan tenido puntos de lectura en la línea base, los mismos que han tenido que ser revisados, evaluados, no medidos durante la fase de operación, durante la fase de cierre y los puntos de la fase de poscierre. Estos puntos son muy estratégicos porque nos permiten tener ese tipo de calidad de agua para poder, esa calidad de datos, perdón, para poder evaluar cómo ha ido modificándose durante los procesos de operación y cómo estos están recuperando sus valores normales de la calidad que se tuvo al inicio antes de la operación. Ahora, en algunos casos, las comunidades o las zonas aledañas, la población misma, muchas veces quieren que la calidad de agua sea mejor de la que se tuvo anteriormente. Se podría realizar, podría ser una iniciativa tal vez, pero siempre y cuando tampoco impacte las otras áreas que han sido evaluadas dentro del estudio de impacto ambiental, llámese la ganadería, la agricultura, no, que van a necesitar este tipo de calidades de agua. Entonces, es importante restaurar y regular a los puntos iniciales de la recuperación de la línea base que se ha tenido con respecto a la calidad de aire, la calidad de suelo, para poder nuevamente tener este tipo de ámbito ambiental en todas las áreas circundantes, ¿no? Y por último, los impactos a largo plazo, básicamente, que están relacionados, ¿no? A hacer un monitoreo continuo, es un monitoreo más riguroso, ¿no? Que permite hacer una correlación ya de toda la información que se ha obtenido, tanto de los monitoreos diarios, mensuales, trimestrales, hacer modelos de monitoreos ya, ¿no? Básicamente de las estructuras y los componentes más críticos, que en este caso pues, son las fuentes de agua, ¿no? Zonas que probablemente han habido algún tipo de degradación de suelo y obviamente esto identifica diferentes tipos de componentes, ¿no? Y de los elementos que se tenga y básicamente la instrumentación va a jugar un papel bastante importante para este tipo de monitoreos. La seguridad y la sostenibilidad a largo plazo, esto obviamente está relacionado a que si se realizó un buen trabajo en el diseño, desde poder conceptualizar la cimentación de la estructura, de haber ubicado la zona de ubicación del vaso, haber distribuido adecuadamente los sistemas de subdrenaje, colocado los drenes necesarios, si bien es cierto en algunos casos no estuvieron enmarcados dentro del proyecto original, pero tuvieron la necesidad por algunos aspectos que no se vieron claramente durante la fase del diseño. Estos tienen que tener pues un funcionamiento adecuado durante ya la etapa de poscierre, teniendo en cuenta que estos componentes van a seguir trabajando hasta que, digamos, logren su fin de capacidad de recepción de este tipo de filtraciones. Sabemos que el material por esta zona siempre va a tener un proceso de migración, va a tener en algún proceso que va a llegar que estos poros se van a cerrar, pues obviamente por la cantidad de material o sedimento que se tenga, o probablemente ya en la fase de operación, en algunos casos, en algunas líneas ya llegaron pues a cerrarse, ¿no? Porque eso se va a evidenciar en el tiempo. Y yo, al menos en algunos proyectos que he estado en las diferentes fases, ya sea en la área de topografía, en diseño, supervisión, ¿no? He evidenciado que, por ejemplo, en el caso de los drenes franceses, que son los más rápidos, fáciles de hacer, llega un momento en que ya no pasa agua. ¿Por qué? Porque la zona de roca, la zona de afloramiento, pues obviamente ya llegó a sellarse totalmente con partículas que han ido migrando y obviamente este dren ya no tiene un funcionamiento. Entonces, para ello se tienen que tener diferentes elementos y estructuras de tal manera que podamos darle continuidad hasta que se logre una estabilidad completa. Es por ello que en la fase de diseño, cuando vimos la fase de evacuación de las aguas, la parte hidrológica, hidráulica, que se tienen que implementar una serie de drenes, tratar de pensar en los aspectos más críticos que pueda tener el diseño, llámese la ubicación de drenes basales, drenes chimenea, drenes en puntos de afloramiento con sistemas de tuberías y estas que vayan ya directamente a las pozas de almacenamiento para poder identificar y evaluar la calidad de agua. Estos sistemas de subdrenaje son los que tienen que ser debidamente evaluados en todo el proceso ya en el caso del poscierre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere lograr es que durante ya la fase de cobertura total, tanto del dique como de la estructura del vaso, ¿no? Podamos tener, ¿no? Ya que no existe ningún tipo de migración de aguas o contacto con ellas que generen este drenaje ácido, que es el que va en el caso en el tema de aguas, va a impactar la calidad de agua.
Asimismo, la estructura, la estructura también tiene que ser ya una estructura robusta, tiene que comportarse como una estructura homogénea en la cual se puede evidenciar que no hay presencia de agrietamiento, no hay presencia de formaciones, asentamientos, ¿no? En las cuales se puedan posibilitar alguna deformación que acarrea a un colapso de toda la presa. Es importante la medición de los piezómetros, tanto los piezómetros de Casagrande, los piezómetros de cuerda vibrante, las placas de asentamiento, ¿no? Se puedan evaluar durante todo este poscierre y que garanticen que todos los componentes que estamos teniendo, pues obviamente se van reduciendo cualquier tipo de formación que se pueda tener. Caso contrario, se van a tener que tomar las medidas necesarias para lograr este tipo de evento que se pueda suceder. Entonces, por ello, pues obviamente ya se manejan parámetros un poco más elevados de los usuales. Hablamos, por ejemplo, en el caso de estabilidad, periodo de retorno de eventos sísmicos superiores a 475, a 1500, evaluaciones de deformaciones, caracterización de los materiales adecuadamente, teniendo en cuenta que se puede tener asentamientos significativos que puedan conllevar pues, a deformaciones y podría todavía generar algún tipo de colapso. Hemos visto lo que pasó en Brumadinho, ¿no? Una presa que ya estaba, digamos, no, perdón, Brumadinho no ha sido, la de Vale, ¿no? La que se entendía que ya estaba en un proceso de cierre, quisieron hacer un intento de reaprovechamiento, pero la estructura estaba tan saturada, ¿no? Que generó que todo ese relave contenido pues salga de forma intempestiva a un modo de flujo que pudimos observar en los videos que existen en YouTube, que causó daños bastante extremos, ¿no? Ahora, con respecto a la sostenibilidad, básicamente es poder utilizar las áreas, ¿no? Que se puedan colocar, pues, algunos elementos, llámese viveros, ¿no? Que esto ayuda un poco a poder hacer evaluaciones de características de tipos de plantas que se puedan generar, ¿no? Se pueden tener pequeñas zonas o áreas de pastoreo, ¿no? De algún tipo de ganado que se pueda tener, obviamente teniendo en cuenta las características del tipo de vegetación que se pueda tener en la zona, ya que como sabemos la capa de colocación es bastante baja, estamos hablando entre 30 a 50 centímetros, y colocar pues un pastoreo excesivo pues obviamente va a generar que en algún momento esta capa se pierda. Entonces depende mucho de lo que uno plantee durante su postcierre y pueda tal vez en algunas zonas elevar la potencia de topsoil en el caso de lo que lo tuviera, para poder generar algún tipo de actividad, ¿no? Que tenga pues una sostenibilidad para la población o para a los encargantes que se tengan para lo que es este tipo de monitoreo que se va a tener, ¿no? Durante ya la etapa posterior al cierre, ¿no? El tema de prevención de accidentes, básicamente se tiene que evaluar todos los riesgos asociados a las posibles, digamos, eventos que se pueda suscitar. Un sismo, por ejemplo, de grandes magnitudes, si bien es cierto el modelamiento que se ha realizado, probablemente pues nos ha regado una seguridad o factores de seguridad aceptables, pero un sismo, digamos, ya en el caso de que sobrepase los valores máximos creíbles, en este caso, pues un sismo de tipo 9, ¿no? Que son sismos ya bastante prolongados y obviamente van a generar deformaciones, se tiene que establecer todo un programa, todo un plan, ¿no? De mitigación posterior a los eventos que se tenga. Es decir, que el manual de operaciones y manejo de contingencias tiene que estar vigente hasta que realmente la estructura esté debidamente estable. Ahora, por tema de sismos, ya son eventos sobrenaturales que no se pueden, ya no pueden ser controlados por el operador o por la entidad que está haciendo el control de este tipo de estructura, en el caso de presas relaves, pero se tendría que tener algunas estrategias de contingencia, llámese posas, barreras, algunas estructuras que se puedan tomar en cuenta en el caso de que se tuviera eventos en algún periodo que se pueda tener. Pero obviamente esto es relacionado a un análisis muy, muy consensuado entre el juicio de expertos, entre profesionales con bastante experiencia que puedan presentar las medidas de mitigación, ¿no? O las medidas de poder darle un mayor criterio, ¿no? A las medidas, a la contingencia que se pueda realizar y se pueda tener, teniendo en cuenta ya el estado actual del depósito. Entonces, es importante que la información que se tenga del depósito sea la más clara y precisa y que se utilicen todos los elementos de monitoreo que se tengan, piezómetros eléctricos, inclinómetros, toda la información detallada para que permita tomar decisiones en esta fase en la cual ya el componente no está operando, está en un proceso de reacomodo e integración dentro de la actividad, dentro de la unidad
minera ya como fase de cierre que se tiene. Ahora, ¿por qué es importante el monitoreo del poscierre? ¿Por qué es importante? ¿Alguien me puede decir por qué nosotros se tiene que realizar este poscierre? Bueno, a ver, el poscierre es bastante importante para poder evaluar la efectividad del proceso. Así como cuando uno realiza los ensayos correspondientes, básicamente para lo que es el temas de compactación, hacemos los famosos text fill para diferentes alternativas de espesor, de cantidad de agua, de pasadas de rodillo, ¿no? Para poder determinar cuál es, digamos, la frecuencia, la cantidad de pasadas de equipos, la cantidad de agua necesaria para poder lograr el que se llama la compactación de diseño que se tiene igualmente. En un proceso de poscierre se tiene que evaluar todas las condiciones de revegetación que se hayan considerado y no necesariamente revegetación, porque en algunos casos zonas en las cuales no existe algún tipo de vida, llámese en zonas áridas, ¿no? Pero igual los componentes tienen que tener características muy similares a las cuales se tienen en la zona. Entonces, cualquier generación de aguas o cualquier generación de impacto en la calidad del aire, ya llámese por tema de polución, tienen que ser mitigadas de manera adecuada. Entonces, se tiene que lograr una integración. Por eso aquí he colocado en la imagen baja, en la imagen posterior, perdón, he colocado pues un conjunto de actividades ya muy diferentes a las unidades mineras, llámese ganadería, llámese agricultura, ¿no? Las cuales cambian ya digamos, el uso del terreno, que en su momento fue extractivo de materiales, minerales, y para este caso se han hecho actividades ya de cierre, que obviamente van a obedecer a una serie de parámetros que se van a tener que consensuar, probablemente algunos taludes. En el caso de diseño, pues obviamente los ensayos me indicaban o la evaluación me indicaban que eran estables, pero durante el proceso se presentan algún tipo de características de materiales que probablemente no se han identificado y van a tener que utilizarse pues algún tipo de mejoramiento, llámese la inclinación o colocar algún tipo de banqueteo adicional que permita obtener, ¿no? ese equilibrio ya tanto físico, hidrológico, químico, ¿no? En toda la zona en la cual se va a integrar hacia el medio ambiente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios que se tienen? Básicamente es poder asegurar que tener una recuperación efectiva. Eh, Son pocas las unidades que en este momento están logrando tener ello. Hay bastante trabajo que realizar, bastante investigación, básicamente, en cada una de las unidades, utilizando las mejores prácticas. En el caso de la visita que tuve hoy, justamente ha sido para poder adquirir ese conocimiento y esa práctica que tienen en una unidad minera en la cual están realizando actividades de pruebas, obviamente, ¿no? Han tenido también sus problemas, sus dificultades, han tenido que hacer algún tipo de modificaciones, inclusiones, pero están en el proceso de dejar elementos mineros en condiciones, digamos, de integración hacia el medio ambiente, ¿no? Y esto se va a tener que replicar en todas las minas que tenemos en el Perú. Otro de los aspectos importantes es básicamente el cumplimiento de la normativa, ¿no? La relevancia del monitoreo básicamente para cumplir las leyes de la regulación, básicamente la regulación ambiental nos exige que todas las compañías mineras, ¿no? Sean responsables para evaluar los impactos del poscierre, utilizar toda la tecnología que se tiene a la mano, los monitoreos continuos de la calidad de agua, la calidad de aire, la calidad del suelo, es bastante importante porque son los que van a permitir que durante ya el proceso final, de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido en nuestras condiciones de diseño, ¿no? Ya hemos establecido que en el proceso final el talud
que va a estar, no sé, 3 en 1 para un dique de aproximadamente, no sé, 50, 70, 80 metros, no va a tener estas características durante su proceso ya de reacomodo o asentamiento dentro de la fase de cierre y poscierre que se tenga, ¿no? ¿Cómo va a ser la reducción progresiva de la cantidad de agua que pueda tener? ¿Cuál es el uso o la vida útil que se ha previsto para los sistemas de su drenaje? La capacidad de almacenamiento de la poza, cada qué tiempo, ya si no estamos en una fase operativa, cada qué tiempo estas pozas van a tener un periodo de limpieza, porque sabemos que durante el proceso o el tiempo que dure la operación, valga la redundancia, estas pozas van a tener que tener una etapa también de manejo, de mejora, ¿no? De reparaciones para que puedan permitir que se sigan controlando o se sigan probablemente haciendo por medio de la planta, ¿no? Poder obtener una mejor calidad de agua, ¿no? En el caso del aire, igualmente, evaluar que ya no, que no se genere ya elementos, partículas en suspensión. Esto básicamente va relacionado a las zonas en las cuales se forman las playas, ¿no? Si ya vamos secando las playas, este relave, dependiendo de la característica granulométrica que se tenga, del tipo de material, va a generar una especie de craquelamiento, ¿no? Se van a ir contrayendo, y en zonas en las cuales pues hay fuertes eventos eólicos, llamamos vientos de velocidad de 75 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora y probablemente más, van a acarrear de partículas que llevan hacia lugares bastante lejanos estas partículas y que van a generar problemas en la vida de estas comunidades, ¿no? Entonces, para ello se tiene que implementar ya estrategias de cierre, cómo vamos a ingresar hacia el vaso, probablemente ayudados de algunas geomallas, algunos tipos de materiales de relleno, poder conformar los taludes de acuerdo a las inclinaciones necesarias para poder asegurar la evacuación de las aguas dentro de esta plataforma y que estas ya durante su proceso de post-cierre pues podamos mantener las áreas con el material que ha sido diseñado. En el caso de vegetación, o en el caso de materiales segregados, pues no generen impactos a la calidad del aire básicamente en ese proceso, ¿no? Eso es concerniente una pequeña introducción a lo que es el manejo básicamente de lo que corresponde ya a la etapa de poscierre, que ya es la última fase. Ya en el próximo capítulo vamos a ver un ejemplo completo. Vamos a tener 2 clases para evaluar ya un diseño con valores numéricos, con algunos modelamientos. Vamos a poder discutir ya las características básicamente en función a los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que ya se ha generado toda una serie de elementos, ¿no? Estables que permitan generar que la actividad, ¿no? Se pueda realizar de forma adecuada y podamos tener ya resultados al final del proceso de la elaboración del diseño, ¿no? Con respecto al monitoreo de la estabilidad estructural, esto lo vimos ya anteriormente también, pero esto ya va relacionado al proceso de poscierre, pues se tienen áreas, se supone que las áreas ya en la etapa de cierre final han sido ya estabilizadas, ¿no? Ese es el objetivo, echar taludes, quitar peso, perfilar, arreglar banquetas, colocar materiales geosintéticos. Se han colocado ya algunos vegetaciones que van a ayudar a ya no tener migración de suelo. Se han colocado algunos canales para poder evacuar adecuadamente las aguas. Entonces, estamos ya en un periodo de prueba y dentro de ellos se tienen que hacer pues el mismo monitoreo continuo dependiendo de la frecuencia que se establezca, tal vez de forma mensual, de forma semanal, ¿no? Y manteniendo pues los puntos de control establecidos, ya sea por medio de prismas, en su mayoría es medio de prismas en este caso, o tal vez utilizando tecnología un poco más avanzada, ya llámese un radar, ¿no? Pues se puede hacer por medio de un radar, o utilizar pues tecnología tal vez de drones, ¿no? Como INSAR, creo que es la empresa que realiza hasta monitoreo satelital, ¿no? Que va a permitir poder evaluar de forma regional, y así es que hubiese algún tipo de desplazamiento que pueda afectar las áreas de cierre y obviamente impacten, ¿no? Para poder obtener ya la certificación de cierre que se tenga, ¿no? Bueno, la importancia que es evitar cualquier fallos catastróficos que pues, se pueda tener básicamente en los taludes, en las áreas de emplazamiento de los depósitos, ¿no?
siempre utilizar la tecnología de punta que más se tenga, porque obviamente esto nos va a permitir también reducir costos en tema de personales, ¿no? Hacer un análisis de costo-beneficio, si utilizo pues tal vez estaciones robotizadas por ubicar más rápidamente las primas o tener todo un equipo de topografía que obviamente me haga no solamente el monitoreo del post-cierre del depósito relave, sino de todas las estructuras en las cuales ya se están haciendo el post-cierre, ¿no? Y cuando ya se entra el post-cierre, pues obviamente es un proceso integral, no solamente de la presa de relave, sino de todos los componentes los cuales han involucrado la etapa de operación, ¿no? En este caso la operación de cierre, la fase de cierre, ¿no? Dentro del monitoreo hay muchas técnicas que se realizan básicamente, algunas que están relacionadas a la evaluación, estabilización de taludes, algunas metodologías probablemente de métodos numéricos o metodologías de análisis a largo plazo, ¿no? Que nos van a permitir establecer algunas condiciones, ¿no? Para poder evaluar si es que hay algún efecto que se pueda tener, llámese en los parámetros de diseño obtenidos o utilizados para los tipos de materiales. Por ejemplo, que una cosa es poder haber establecido las condiciones en el diseño, poder haber evaluado los materiales durante el proceso de la conformación de cierre, y otro es también cómo se comporta ya durante el proceso de integración, porque sabemos que para lograr cualquier tipo de estabilización, pues estas están relacionadas, ¿no? A grados de compactación, a inclinación de los taludes, que puedan haber esfuerzos adicionales que puedan generar, digamos, alguna modificación en las fases, perdón, alguna modificación en los factores, básicamente factores de seguridad que se puedan tener, ¿no? Tanto ya sea de estabilidad, ¿no? Factores de equilibrio límite o algunos factores de asentamiento que también se puedan tener, ¿no? Con respecto a lo que es a largo plazo, ¿no? Algunas cargas de agua o procesos de consolidación, cambio climático, ¿no? La evolución de esfuerzos, justamente. Este es un proceso bastante importante porque a largo plazo se va a evidenciar que los esfuerzos o se mantienen o se reducen. Uno de los factores importantes que van a generar algún tipo de modificación de esfuerzos es la famosa presión de poros, que se debería reducir porque lo que se está queriendo obtener es la reducción de agua dentro del depósito, y para ello se tiene que contar con todo un sistema de subdrenaje en las cuales se va a evaluar las condiciones de reducción de agua, ¿no? Y esto va a permitir que la estructura se convierta pues en un elemento sólido y que obviamente se integre de forma monolítica y tengamos pues ya esfuerzos menores que permitan incrementar los factores de seguridad. Algunas herramientas que se van a utilizar básicamente son softwares de estabilidad, ya sea un slide, un slop W, o en el caso de asentamientos utilizar un Plaxis, ¿no? Para ver efectos de consolidación, de deformaciones que se puedan tener. En algunos casos hacer algún modelamiento ya sea a largo plazo por elementos finitos, ¿no? O por elementos discretos para poder hacer simulaciones en función a los años que se tenga, y esto nos va a ayudar pues a establecer algunas condiciones, digamos, de cómo se comportan los materiales, pero ya en función a años, ¿no? A quinquenios, décadas, o probablemente podemos hacer simulaciones hasta de siglos de cómo podría comportarse, ¿no? Y esto obviamente ya nos ayuda los métodos computacionales, tales como elementos finitos, para poder establecer estas condiciones de diseño final, ¿ok? Algunas ventajas que se tienen, bueno, permiten identificar fallas potenciales, en el caso de largo plazo, evaluar evoluciones estructurales en el tiempo, ¿no? Sabemos que va a haber modificaciones y se tendría que modelar ciertas condiciones de evaluaciones durante el tiempo. Algunas limitaciones, no siempre se predicen cambios a largo plazo. En el caso de modelamientos puntuales, ¿no? Obviamente son, digamos, algunos modelamientos basados en condiciones que uno mismo va considerando, ¿no? Para poder establecer qué es lo que pasaría si es que se reduce el tipo de material, o he obtenido en ensayos de laboratorio actuales, ¿no? Otros parámetros probablemente menores de materiales de la zona que han sido colocados en secciones críticas. Obviamente se hace un remodelamiento para poder establecer las condiciones que se tienen, ¿no? En el caso de largo plazo, pues evaluaciones estructurales, como indicaba, a largo tiempo, ¿no? En el caso de algunas limitaciones, requiere precisiones, calibraciones de modelos. Los modelos tienen que ser calibrados constantemente para poder que las proyecciones sean las más asertivas durante el tiempo, ¿no?
Ok, algunos métodos de monitoreo, creo que esto lo vimos. Sí, ya. La evaluación de los taludes, básicamente en la evaluación de taludes es importante tener algunas técnicas que se pueden aplicar, ¿no? Básicamente determinar la resistencia de suelo, puntos críticos de estabilidad, algunas perforaciones y análisis de muestras de medición de tensiones internas. Esto en etapa de post-cierre es importante porque si bien es cierto las características obtenidas durante la etapa de estudio, se consideran toda la información de fundación obtenida, ¿no? Llámese calidad de roca, poder determinar los espesores de los, digamos, de las unidades geotécnicas que se han establecido en función a las características de resistencia que se han tenido, los niveles freáticos, pero ya cuando se tiene una estructura dentro de ella y obviamente estamos hablando de cambios que han sido durante años, ¿no? O probablemente décadas, ¿no? 20, 30 años, las condiciones de materiales también cambian, porque ya hay un asentamiento, hay flujos que probablemente han sido reubicados, ¿no? Se tiene que evaluar nuevamente las condiciones, no solamente de la fundación, sino ya de la estructura misma del depósito. Entonces, para ello se tienen que realizar estudios adecuados, llámese perforaciones nuevas para poder sacar ya este material, cómo se ha comportado durante todo el proceso, digamos, de construcción, de recrecimiento. Si estos materiales van a cumplir durante el periodo de cierre, van a cumplir las características geotécnicas requeridas, ya llámese cohesión, fricción, ¿no? En un modelamiento de asentamiento durante el tiempo, cómo se va a comportar con estos materiales reales que tenemos, ya no los proyectados de cantera A, cantera B, cantera C, que hemos hecho algunos blendings o probablemente hemos utilizado materiales de forma, digamos, de acuerdo a lo que hemos obtenido las capacidades. Acá ya vamos a tener realmente cuál es el producto final que hemos obtenido y cómo se va a comportar durante el tiempo para poder considerar que esta estructura va a ser estable durante el tiempo, ¿no? En el caso de poder utilizar, bueno, en caso de software, equipos, algo más preciso dentro de lo que es en campo, hacer ensayos in situ, llámese un SPT, un CPT, ¿no? Sacar muestras inalteradas, ¿no? Para hacer los ensayos triaxiales que nos permitan obtener, ¿no? En condiciones naturales, cuáles son los esfuerzos a los cuales van a resistir este tipo de materiales, ¿no? Para ello se tiene que utilizar pues algunos tipos de herramientas, llámese instrumentación geotécnica para la medición, la precisión con respecto a las perforaciones que habíamos evaluado, indicado, perdón, básicamente, obviamente, colocar instrumentación geotécnica dentro de ellos, de las perforaciones que se realicen, el uso de algunos elementos que nos permitan determinar alguna variación que se tenga, un uso de inclinómetros, de presiómetros, piezómetros, básicamente utilizar los que ya se tienen en empresas activas o probablemente a reemplazar alguno de ellos en posiciones cercanas que nos permitan darle continuidad a la información que se ha obtenido durante toda la vida de la presa. Es importante tener como esos cuadros que en su momento les brindé, poder tener una información durante los años y las etapas y los periodos, tanto en época de lluvia, en época seca, que son diferentes en las diferentes unidades mineras que tenemos. Las lluvias del norte del Perú son muy diferentes a las lluvias del sur. Las condiciones de temperatura, ¿no? En la zona norte del Perú es muy diferente en la zona sur. La zona sur sabemos que nieve, hielo, bajas temperaturas, mientras que la zona norte, si bien es cierto, los periodos de lluvia son bastante altos, pero tenemos temperaturas altas también y tenemos las temperaturas mínimas no son tan bajas como las del sur. Entonces tenemos una mixtura de condiciones en nuestro Perú. Somos un país, creo que tenemos todos los climas del mundo y que van a tener que adaptarse en cada una de las evaluaciones que se realice. Para ello, la etapa de post-cierre va a permitir hacer todo este tipo de análisis y tomar las medidas correctivas en el caso de ser necesario que se tenga. Algunos métodos de análisis a largo plazo, básicamente los elementos finitos nos van a ayudar a poder establecer algunas condiciones y que nos van a modelar de forma más precisa. Podemos utilizar un Plaxis, un FLAC, que sería lo mejor en el caso de poder utilizar software más preciso, pero mucho depende también de la información que tengamos. Una topografía bien definida, elaborada, detallada, seccionamientos adecuados de lo que realmente tenemos, identificación de los tipos de materiales, las características actuales de los materiales nos van a permitir hacer modelos reales de lo que tenemos dentro ya del diseño y poder hacer todas las simulaciones posibles que se puedan tener.
teniendo en cuenta las condiciones más críticas, ¿no? El cambio climático obliga a que nosotros tengamos que someter a los modelos a consideraciones extremas para ver cuáles son los resultados que vamos a tener, ¿no? A veces, bueno, aquellos que hacen modelamiento a veces pensamos que son muy fantasiosos, pero muchas veces la fantasía, la realidad supera a veces hasta la fantasía, como podemos ver en eventos que se vienen suscitando, ¿no? Justamente en la mañana estábamos hablando con respecto a esta aparición de coloración rojiza de los ríos. Ya fue en el RIMAC, se ha presentado también en Argentina, y son condiciones que no pensábamos que iban a suceder. Hasta el momento, al menos no he visto alguna explicación lógica que se pueda tener. Por ahí alguien dijo, acuérdense las plagas de Egipto, ¿no? Un poco haciendo mención a que hay condiciones muy diferentes que se van a presentar de acuerdo a aquellos que son creyentes, ¿no? En las épocas del fin del mundo, ¿no? Entonces, sí estamos pasando ciertas consideraciones que nos permiten identificar cambios significativos en las condiciones climáticas y en las condiciones en las cuales están emplazadas pues todos nuestros componentes, en este caso el depósito de relaves, ¿no? Ok, la instrumentación geotécnica, tener pues elementos, ¿no? Instrumentos calibrados, instrumentos debidamente ubicados, instrumentos con información bastante precisa, ¿no? De todo lo que se requiere tener, básicamente en lo que es medición de agua, en el caso de piezómetro de tubos abiertos, en el caso de monitoreo de deformaciones, ¿no? Todo lo que es el tema de los extensómetros, tenemos toda la información registrada, ¿no? Tabulada, en el caso de que tengan por medio de software poder obtener todos los informes, tanto gráficos como numéricos, que permitan hacer algunos modelamientos de proyección, ya sea en velocidad, aceleración que se puedan tener. Entonces, toda esta información nos permite poder tomar decisiones rápidas. Ahora, lo que están mostrando en las imágenes básicamente son pruebas, son ensayos manuales. Actualmente ya existen en muchas unidades mineras lecturas de instrumentos en forma automatizada, ¿no? En el caso de los piezómetros es importante, durante el proceso de instalación justamente encontré esta fotografía, que no es de un proyecto que llevé yo, pero sí es de uno que básicamente es similar, la ubicación de los sensores de cuerda vibrante. Es importante tener ubicado realmente la ubicación del sensor de cuerda vibrante para poder establecer el punto exacto en el cual, tanto en posicionamiento norte-este, sino también en cota, que nos permita brindar una información más precisa en la coordenada real, ¿no? Y esto también está relacionado también al proceso de instalación, porque hay muchos piezómetros que se han perdido durante recrecimientos porque los cables se han roto, o porque los cables no han estado debidamente protegidos, o porque los cables no han tenido probablemente la calidad necesaria para poder tener la durabilidad durante los procesos de años que se hayan tenido. Yo siempre he sido de la política de instrumentación que se pierde, instrumentación que se repone. Y esto, bueno, gracias a Dios sí lo entendió la gerencia, porque seguir con la información que se tuvo en ese lugar es importante, ya que en su mayoría toda la instrumentación que se coloca son en lugares críticos para poder identificar, en el caso de piezómetros, en caso de piezómetro cuerda vibrante, lo que es la presión de poros, ¿no? Cómo va el comportamiento de los niveles freáticos en función a la carga de agua que se ve identificado en este tipo de instrumentación. Obviamente, relacionados o evaluados, ¿no? Con los piezómetros de Casa Grande, que también tiene algunas limitaciones también. Entonces es importante saber que esta información sea la más precisa que tengamos. En el caso de los inclinómetros, igualmente la función durante el proceso de poscierre es poder mantener y evaluar que ya en condiciones de reducción de carga, si hay algunos desplazamientos que se hayan identificado durante la fase de operación y que se hayan reducido probablemente, o hayamos tenido que utilizar algunos elementos de refuerzo para poder darle sostenibilidad al dique de la presa, estos se mantengan estables. Los inclinómetros ya en este caso, si este es un modelo básicamente para una lectura, digamos, en tiempo real, ¿no? Ya en el monitoreo, porque tenemos una serie de cuerpos de sensor, que obviamente no lo tiene el normal solamente es un carrito
que va a bajar o va a subir y nos va a dar pues, la inclinación del tubo. En este caso, ya está dentro del tubo y obviamente cualquier modificación o inclinación se va a detectar automáticamente en las salas de control, ¿no? Entonces, para ello, el monitoreo de este caso, los inclinómetros nos tienen que dar información rápida y precisa en el caso de que se active algún tipo de deformación, producto probablemente de un incremento de saturación que no ha sido controlada, esto puede ser un riesgo, o probablemente se identifique ya que no existe ningún tipo de deformación producto que los niveles freáticos están reducidos o están bajos o se mantienen en sus niveles normales, niveles de seguridad en los cuales pues, permite que la estructura trabaje homogéneamente, ¿no? Y podamos identificar también, de acuerdo a los puntos de monitoreo de agua, básicamente en las zonas de salida de los drenes, en las cajas en las cajas ¿qué se llama esto? En las cajas de control, ¿no? De flujo también que se tengan, pues se pueden identificar los caudales que se tengan. Ahora, el monitoreo de deformaciones es importante. Si bien es cierto, podemos tener extensómetros, pero también los sitios topográficos juegan un papel bastante importante para poder establecer si es que hay algún movimiento, digamos, anómalo o algún movimiento fuera de lo común que me puede establecer la red de piezómetros que se tenga. Como les indiqué el día de hoy, no, para mí no es muy común en las unidades que he visitado o que he trabajado tener una densidad tan grande de puntos de monitoreo con unos primos amarillitos chiquitos, ¿no? Y que permita que las lecturas en tiempo real se puedan evidenciar de esta manera, ¿no? Esta es una red, ¿no? Como podemos ver, esta es una zona crítica. Podemos poner los puntos verdes, los puntos amarillitos, los puntos rojos, y cada uno de ellos son unos prismas que van a identificar que si yo hago clic en uno de ellos, me van a dar su gráfica, ¿no? Su gráfica de aceleración, su gráfica de deformación, ¿no? Que puedan tener, ¿no? En el caso de tener también un punto en el cual ya tengo una aceleración progresiva durante el tiempo, me tiene que evidenciar que en ese punto probablemente hay un asentamiento, una falla local. En el caso de que solamente sea un punto, evaluar y identificar en campo cuál es la medida correctiva que se pueda tener, o en el caso de que tengamos una reducción, una deformación progresiva, poder evaluar tal vez en algún momento un tiempo de colapso, ¿no? O en el caso que, por ejemplo, en esta gráfica de acá, de este lado izquierdo, esta voy a cambiar a puntito entero, ¿no? En la cual vemos que la reducción de velocidad ha ido ya disminuyendo con el tiempo, ¿no? Podemos hacer una proyección que básicamente esta reducción, de acuerdo a lo que se está evaluando, ya no vamos a tener algún incremento de velocidad para tal fecha, ¿no? Entonces, esto nos permite tomar decisiones importantes con respecto a que durante la fase de post-cierre no tengamos estos eventos de movimientos en una fase en la cual ya no tenemos desplazamiento. No, bueno, acá todavía hay agua, ¿no? Acá hay todavía material, pero esta imagen me pareció bastante importante, interesante, teniendo en cuenta que en la aplicación de la fase de post-cierre, con una reducción de toda ya la fase operativa, nos va a permitir tomar, o está funcionando bien mi estructura como contención, no tengo deformaciones, es un elemento monolítico que está debidamente enclavado, colocado, diseñado, está conteniendo todos los esfuerzos en los materiales y estamos viendo que la reducción, ok, estamos bien, pero si esta va a presentar pues algunos deformaciones que me van a poner en alerta, ¿no? Que probablemente estoy teniendo movimientos, entonces en algún lugar va a haber, hay problemas que sí voy a tener que afrontar antes de poder llegar a límites, ¿no? Superiores a los límites de seguridad que se han establecido durante la fase de operación. Ok, el uso de drones, creo que el uso de drones en en este curso lo hemos visto en varios puntos. Obviamente la tecnología de los drones ha causado pues un impacto bastante grande, ¿no? Tanto desde el nivel topográfico, desde el nivel geológico, porque permite tomar imágenes, también no solamente tomar información de ubicación, sino también te ubica esta imagen con un pixeleado característico que puede determinar algún tipo de características geológicas, ¿no? Aún más si estos se van con algunos elementos, llámese algunos escáneres especiales que determinan por algún tipo de refracción o algún tipo de característica, hasta pueden determinar minerales asociados, ¿no? Algunas betas que se puedan tener, y en el caso de deformaciones igual, ¿no? Permiten evaluar desde un punto hacia otro punto también algunos tipos de modificaciones en la estructura o también en la calidad de los suelos que se puedan tener, algún tipo de coloraciones o algún tipo de áreas en las cuales se ve que la vegetación ha perdido
su coloración verdosa y se está haciendo un proceso de que están muriendo estas plantas, pues obviamente se puede identificar áreas en las cuales hay materiales que probablemente su contenido químico no está dando continuidad a la vida. Entonces se puede identificar diferentes tipos de áreas con este tipo de drones nos brinda toda una información clave para poder evaluar no solamente la topografía, sino también establecer áreas críticas o áreas en las cuales sí se está viendo resultados adecuados, ¿no? Las estaciones de monitoreo, ¿no? Las tecnologías obviamente ya nos permiten, ya hasta hablamos de un, que se llama un Power BI8, estamos hablando ya de una integración aún más misma de la inteligencia artificial que se puede utilizar. Se pueden elaborar tablas en las cuales se pueden controlar algunos tipos y niveles de riesgo en zonas críticas o en todas las zonas de la presa en las cuales podemos identificar cambios en tiempo real hasta que logre pues una estabilización completa, ¿no? Este tipo de monitoreos, justamente el día de hoy, un poco haciendo mención a esta planta que fui a visitar, si bien es cierto, es una planta que tenía características, digamos, que se habían realizado para poder mitigar de alguna manera características de las aguas de forma, digamos, artesanal, así como me la llamaron, pero han permitido que se tenga toda una tecnología de control de niveles, de pHs, de carga metálica, tanto en el ingreso, en la salida, de dosificadores que son manejados desde las estaciones de monitoreo de tiempo real, la distribución de los materiales, permiten también establecer en qué periodo se tienen que hacer nuevamente en los almacenes, colocar los materiales en las tolvas existentes, ¿no? Todo ese tipo de información ya se mantiene ya totalmente registrada, se mantiene monitoreada y poder establecer precondiciones desde su inicio, desde toda la fase, ¿no? La fase constructiva, la fase operativa, la fase de mantenimiento, la fase hasta de selección de tipo de materiales, controles de niveles, características, aún más, obviamente la cargabilidad metálica también va con el tema del color, también del tipo de agua, el tipo de agua que se va a segregar, ¿no? Cuáles son los niveles máximos y mínimos que se pueden tener. Es todo una serie de información que se va a obtener utilizando ya la tecnología, ¿no? Y eso sí se tiene que evocar. Yo creo que no depende mucho ya del tipo de empresa que se tenga, sino de la calidad de las empresas que quieran trabajar de forma responsable. Porque si vamos a trabajar solamente para cuando viene la UEFA en el tipo de calidad de agua o de aire que se tenga, y aún más, en algunos casos, pues he tenido experiencias en las cuales pues, se hace manejo de información solamente para que el papelito lo diga, ok, no tengo, y después se trabaja de manera inadecuada, eso no está correctamente. Entonces, tenemos que nosotros presionar a las áreas, a las superintendencias, a las jefaturas, que se entienda que la inversión entre el control básicamente de componentes, en este caso, componentes de calidad de agua, de aire, de suelo, monitoreo de estabilidad, que tenga la tecnología adecuada para que nos permita que nos permita tener el control y no tener que ser reactivos en problemas que probablemente pudieron ser evitados por este tipo de monitoreo, ¿no? Y tenemos que hacer reparaciones, roturas de presa, ampliaciones, no sé, algunos tipos de eventos que se puedan tener de forma, digamos, ya con mayores costos que se van a asociar, ¿no? Ok, otro de los elementos importantes dentro del post-cierre es el tipo de calidad de agua, ¿no? El agua forma un aspecto bastante importante porque el objetivo final que se llega con toda esta fase, ¿no? Desde el inicio del proyecto, porque las unidades mineras siempre han sido catalogadas como entidades que van a afectar a la calidad de agua. Y de cierta manera tienen, digamos, algo de razón en el sentido que vas a hacer modificaciones en las cuencas. Sabemos que las quebradas, los ríos, están asociadas al área de emplazamiento en la cual pues, la precipitación fluvial va a poder discurrir y va a poder formar, pues, ya se llama riachuelos, quebradas y al final los ríos grandes que tenemos. A nosotros cortar esa área, vamos a tener que en primer lugar hacer la derivación de las aguas de no contacto, si hablamos ya en el caso de la presa. En el caso que hagamos en una zona en la cual en su momento pudo haber ser inicio
de alguna quebrada, que en su mayoría se trata de buscar puntos en los cuales sean, no impacten el curso del agua, pero que sí tengan la característica pues de contención, de vaso, que me permita no hacer un movimiento de tierras bastante significativo, sino solamente que le coloque el dique y que utilice toda la estructura de la geomorfología o de la geografía de la zona para poder nosotros embalsar el relave, ¿no? Entonces, hacemos un impacto en la calidad de agua. Y el agua que se va a generar vamos a tener que extraerla, almacenarla, tratarla y descargarla, ¿no? Ese es el objetivo. Pero no todas las empresas hacen eso, sino cargan, la extraen, la llevan, le colocan cal nomás y pum, la descargan y se olvidan de los metales pesados. Y se olvidan de que generaron todo un proceso con todos los productos químicos dentro de las plantas y han incrementado con elementos químicos que antes la zona no manejaba. Entonces, para ello, obviamente se tiene que realizar toda una evaluación para poder llegar a tener pues, una calidad de agua que sea admisible y que tenga las mismas características antes de que tenga la operación presente, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, uno de los objetivos es analizar la metodología de los procesos de monitoreo, ¿no? De control y garantizar la calidad de agua superficial y también el agua subterránea, pero ya durante el proceso de procierre. Entonces, lo que significa es que ya estamos próximos a entregar un agua de calidad como estaba al inicio de la línea base, antes del momento de nosotros poder haber colocado el dique, haber colocado todo el emplazamiento, todos los sistemas de subdrenaje, los subdrenajes para trasladar los puntos de afloramiento por debajo del dique, del vaso, y también las estructuras de que todavía siguen captando las aguas remanentes de relave y estas están siendo tratadas pues en una pequeña planta, ¿no? Entonces, todas ese tipo de manejos se tienen que evaluar ya de forma detallada ya durante la etapa de poscierre, ya como fase de ejecución, porque se entiende que durante la elaboración del plan de cierre de minas se ha considerado todas las estructuras, tanto de derivación de aguas de no contacto, como también el manejo de las aguas contacto, hasta qué periodo va a durar este proceso de tratamiento y cuál es el proceso de secado que este depósito en vaso va a tener. No lo sabemos, depende mucho de las características geológicas, relógicas que se han establecido de la calidad de relave que se tenga, ¿ok? Algunos parámetros claves que es importante tener en cuenta, uno de ellos es el pH, que nos mide el grado de acidez o de alcalinidad del agua. Estos valores que sabemos que cuando están en los valores cercanos a 7, estamos hablando de una agua neutra. Ni es una agua básica, ni es una alcalina, perdón, o es una agua ácida, ¿no? En el caso de aguas alcalinas no hay muchos problemas asociados, ya que si bien es cierto, también generan algunos aspectos siempre y cuando no salgan del rango superiores a 8, 8.5, pero sí los problemas se vienen cuando son aguas ácidas, es decir, que sus pH son valores menores a 7, 5, 4, 3, 2, 1, que son aguas altamente ácidas y esto obviamente están generados pues por los impactos de los metales pesados que se puedan tener, llámese cadmio, arsénico, mercurio, plomo, zinc, ¿no? Que obviamente van a afectar a la calidad de la vida, tanto la vida humana como la vida de los, del ganado que se tenga, ¿no? Y en el caso de que esta tenga pues vida acuática va a ser mucho peor, ¿no? Obviamente otro aspecto básicamente son los aspectos de los nutrientes, que en el caso de zonas aledañas a las unidades mineras básicamente no tienen mucha enfoque en el sentido de que más se cuida que estas no tengan calidades de minerales pesados. Poder tener algunos nutrientes como nitrógeno y oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿no? Son características un poco más relacionadas a lo que ya se va a generar posteriormente dentro de la formación de un agua que va a permitir pues, la vida, ¿no? En el caso de la turbidez, la claridad del agua es bastante importante. Esto básicamente está relacionado a estructuras de contención, estructuras de sedimentación que van a permitir reducir la turbidez, es decir, de los sólidos de suspensión dentro de las aguas, y esto van a permitir hacer un análisis más detallado de cuántos metales en suspensión aún se mantienen, porque sabemos que son partículas bastante pequeñas, ¿no? Y que obviamente la coloración del agua nos indican que estos mantienen estos tipos de elementos en grandes concentraciones, ¿no? Ok, algunos métodos básicamente relacionados, monitoreo de aguas superficiales, monitoreo de aguas subterráneas, hay monitoreos participativos, monitoreos que la misma empresa debe realizar, ¿no? Esto va relacionado a que las aguas se puedan evaluar las características en puntos
que han sido identificados durante la línea base, durante los estudios de impacto ambiental, o aquellos que la autoridad competente de fiscalización, que en este caso la EFPA, haya determinado como puntos de monitoreo críticos y que con esto se puedan medir y evaluar las responsabilidades ambientales que tiene la empresa con respecto a las calidades de agua, ¿no? En el caso de muestreo de aguas subterráneas, están relacionados pues, a todos los piezómetros de control que se tienen para identificar la ubicación de los niveles freáticos subterráneos y asimismo como también la calidad de las aguas durante todo el proceso de periodo de vida del depósito. Llámese desde el inicio, antes de la línea base, estudio de impacto ambiental, elaboración del proyecto de construcción. Ahí vamos a tener que establecer cuáles son las condiciones en las cuales y cómo va a ser el proceso de monitoreo. La ubicación de los piezómetros, no solamente para lo que es la cantidad de agua, sino la calidad misma, relacionados ya a los aspectos ambientales, también tienen que estar definidos durante el proyecto, durante la vida del proyecto. En su mayoría, todos estos piezómetros son en zonas un poquito alejadas, pero hay en algunos casos, en 2 unidades mineras que estuve, hubieron 2 piezómetros que estuvieron muy cercanas y que su proceso de cuidado que se tenía, que si bien es cierto, impactaban a componentes, digamos, auxiliares, llámese vías, llámese plataformas para subestaciones eléctricas, obviamente se tenía que tener el cuidado correspondiente y la accesibilidad para el proceso de monitoreo que se tenga, ¿no? Ok. Con respecto a lo que es los procedimientos para asegurar un muestreo, se tiene que tener bien identificado la selección de puntos de muestreo, la frecuencia del muestreo, el transporte y el análisis que se pueda tener. Esto ya va relacionado a la parte ambiental, pero si bien es cierto, tenemos nosotros que salvaguardar y cuidar básicamente las zonas de ubicación. Durante el proyecto, aún más integrar esas áreas o esos puntos no dentro del proyecto y evaluar que dentro de los procesos de ampliación, de recrecimiento, de la construcción de elementos auxiliares, llámese accesos, plataformas, rutas de canales, no impacten estos puntos y obviamente se trate de tener, digamos, lo más alejado posible del proyecto para poder mantener que esta evaluación de control de calidad de agua, en el caso de aguas subterráneas, permitan tener digamos, el espacio necesario para evaluar que los cuerpos de agua no se relacionen muy directamente a las actividades que se van realizando básicamente en el depósito relave. Lo que se quiere ver es cuál es la influencia, supongamos, de las aguas de filtraciones que en algún momento se puede haber tenido y que hayan impactado la calidad de las aguas. Obviamente en los puntos cercanos, porque obviamente en la parte baja del curso de la presa, ¿no? De acuerdo a el modelo hidrogeológico que se haya establecido como estudio previo, se hayan ubicado para lo que es el modelamiento no solamente de la, digamos, de la red de las aguas subterráneas, ¿no? También de la calidad de agua que estas presenten en su momento. En automatización existe todo un sistema de modelos, me llamó bastante la atención este modelito de acá, que básicamente mide las características de las aguas superficiales, vienen con un sistema de aguas de balanceo, que tienen ahí toda una serie de instrumentación, estructuras de monitoreo, y estas mandan hacia a las estaciones, perdón, a las digamos, a los módulos, ¿no? De evaluación en tiempo real que se tienen, ¿no? En las cuales hay diferentes tipos de monitoreo que se tienen, geológico, geotécnico, ambiental, tipos de características de ellos para que puedan presentar los informes correspondientes, ¿no? La funcionalidad básicamente en el tema de la automatización. Es importante utilizar ya toda la tecnología y obviamente existen ya softwares que nos van a permitir no solamente ubicar, en este caso es una pequeña planta de tratamiento de aguas, poder ubicar los sensores correspondientes, los caudales correspondientes, las potencias de las bombas, ver si estas actividades están haciéndose de manera adecuada y que van a permitir el manejo de las aguas de forma adecuada, ¿no? Garantizando el monitoreo en todo punto. Esto se puede adicionar puntos de monitoreo, estaciones como puntos libres y que van a permitir ubicar, ¿no? Tal vez en un mapa, en un plano, cómo van las características, tal igual como está en el otro, las características del tipo y la calidad de agua que se pueda tener, ¿no? Uso de tecnología avanzada, básicamente existe ya, o si nos sacan el ADN en 5 minutos, imagínense las características del agua, ¿no? Entonces,
se ingresan a centrifugadoras, se ingresan a multiparámetros que nos permitan a tener toda la información necesaria de la calidad, la cantidad de contenido metálico, no si es un agua, el pH mismo, si bien es cierto lo sacamos también dentro de los trabajos de campo, pero siempre los trabajos en laboratorios externos para hacer probablemente algún análisis participativo que se quiera realizar, ya sea tanto en la comunidad como también la empresa, podamos tener los resultados más adecuados en función ya de la tecnología que se tiene. Obviamente estos laboratorios tienen que ser certificados por INACAL. ¿Alguna ventaja de los sensores de monitoreo? ¿No? La recolección eficiente de los datos. Eso es importante, como vemos ahí en el dibujito, ¿no? La información, la obtención rápida nos permite tener en tiempo real todos los gráficos correspondientes a cómo están las calidades en tiempo real. Si hay alguna variación, van a presentar alertas, ¿no? Disminución para hacer la toma de decisiones adecuadas, ¿no? Probablemente hay alguna fuente que está perturbando o que está incrementando la turbidez del agua. Obviamente esto nos va a dar como indicador pues, cambios en las condiciones del pH, cambios en las condiciones de los metales que se tiene. Probablemente se ha incrementado la cantidad de cal para poder reducir, ¿no? Entonces eso posibilita de que hay algún agente que ha activado esta anomalía en el curso actual de lo que es el manejo de las aguas, ¿no? Implementación de estaciones remotos, como les indicaba, eso básicamente es importante. En el tema ya del monitoreo, teniendo en cuenta la participación de las entidades, ya como cierre final, ¿no? Las debidas ubicaciones de información que permitan indicar que ya estamos en una etapa final, que el componente, obviamente acá tenemos, me parece que es una foto de AMSAC, en la cual ya se evalúa, ¿no? O se considera, pues, en este caso lo están retirando, me parece ya, o están ubicando, no lo sé, taller eléctrico, taller mecánico, dicen, ¿no? Pero en realidad esta es una plataforma ya que ha sido restaurada, podamos ver el tipo de huicho colocado, aún más la coloración misma de la plataforma es bastante similar y semejante de lo que tenemos en la zona de los cerros, ¿no? Y esto nos da luz de que ya se está integrando más adecuadamente hacia las características de los suelos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos, o se me durmieron ya? Si bien es cierto, los dos módulos han sido un poco más ya relacionados a aspectos ambientales, el objetivo de ello es que podamos nosotros tener conciencia de que nuestro modelo no solamente va más allá de hacer un diseño, ¿no? De una presa de relaves para fase operativa, sino también hay que un poco pensar mucho más allá para la fase de cierre y post-cierre. Entonces, para ello se tiene que establecer este tipo de condiciones, ¿no? Relacionadas a que tenemos que conocer todos los aspectos y hemos visto aspectos sociales, aspectos ambientales, y estamos hablando ya, este es a un aspecto, digamos, relacionado ya a las actividades finales que corresponden a la parte del poscierre, ¿no? Ahora, hacer un seguimiento con respecto a lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Cuando hacemos una presa de relaves, creo que hacemos el diseño, le ponemos tantos niveles de seguridad, tantos elementos de seguridad que a veces el mismo esposo dice, oye, ¿para qué le pones tantas cosas? Pues obviamente uno tiene que estar preparado para cualquier tipo de evento porque no va a regresar a hacer alguna reparación. No, que la cresta tuvo un problema a 3 metros, no, ya tengo el relave ahí cerca, o sea, no voy a comenzar a reconstruir esa zona. Lo que se tiene que realizar es que durante el proceso de construcción se tenga esta importancia de que tenemos estructura robusta. Pero durante el proceso de cierre o de post-cierre es poder evaluar puntos que probablemente dentro de la conformación o probablemente del análisis, porque esta parte de hacer cierres mucho se adecua a las condiciones finales del terreno que se tenga o las características de los materiales con los cuales se han hecho las coberturas finales, que no siempre se van a lograr tener las características ideales de cierre. Ya llámese en granulometría, ya llámese en las calidades geoquímicas del material. Entonces se tienen que hacer estrategias para poder lograr esta estabilización. ¿Qué necesito? Probablemente colocarle cal, colocar caliza, no lo sé, para poder estabilizar algún tipo de suelo, o probablemente colocar una geomalla para evitar que en esa zona pueda haber asentamientos, deformaciones, cosas así se van a obtener durante el proceso de durante el proceso del postcierre que se puedan tener, ¿no?
La restauración ecológica se llama monitoreo, recuperación ambiental, métodos de seguimiento que permiten evaluar las condiciones de estrategias. Ok, otro de los puntos importantes es ver cuáles son los indicadores ecológicos, ¿no? Que si bien es cierto, la ingeniería con la parte biológica o la parte botánica no está muy tan relacionada, pero sí es importante porque nuestro proyecto tiene una vida útil. Desde que comenzamos a hacer el primer diseño conceptual, la ubicación del depósito, la conceptualización, ya debemos pensar que en algún momento nuestro proyecto, que comenzó con ese tipo de idea de concepto, también va a terminar en un cierre. Y que este cierre tiene que ser exitoso, eficiente. Yo tengo que darle la facilidad durante la etapa constructiva de la evaluación y ubicación de componentes para que cuando se cierre, se hagan las actividades mínimas. En el caso de accesos, que los cortes y rellenos, en lo posible, tampoco no es una broma, pero en lo posible sean mínimos. Y en el caso de que sí se tengan que hacer algunos cierres, tener ubicados los puntos cercanos para poder hacer, en el caso de algunos accesos, por ejemplo, excavaciones de pozas, ubicaciones, por ejemplo, de plataformas para estaciones de bombeo, para estaciones eléctricas, los canales en los cuales van a ir las tuberías de descarga de relave tienen que estar adecuadamente ubicadas, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a que al final de toda la construcción de esta presa de relave, se puedan colocar, en el caso de que se haya establecido cobertura vegetal, esta sea integrada de la manera más adecuada, factible y que permita que durante el proceso de poscierre pues se pueda evaluar adecuadamente y se puede establecer las condiciones adecuadas para la vegetación. Por ahí me colocaron música. ¿Alguien tiene su micrito prendido? Sí, haré una consulta. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A ver si puedo volver a poner la lista, porque se ve la lista de la clase 17. Sí, la voy a colocar al final, no te preocupes. Ya, otra cosa. ¿Cuál es su experiencia? ¿Los monitoreos en operación son similares al cierre o poscierre? ¿O se Estamos reduce hablando de algunos monitoreo puntos de geotécnico. monitoreo? Estamos hablando de monitoreo geotécnico, ¿correcto? No, monitoreo así de agua, también la parte estructural. De las calidades de agua. Todo monitoreo siempre va a tener el mismo objetivo. No, el objetivo Evaluar sí, las pero me refiero a la características y cantidad. condiciones de calidad del agua, en el caso de agua. Claro. No, siempre va a ser el objetivo. En el caso de monitoreo en operación, ¿cuál es el impacto que voy teniendo? Y obviamente que ese impacto la tengo que reducir o mitigar. Tenemos Lógico. que tomar acciones durante la fase de operación. Oye, tenemos un impacto. ¿Qué puedo hacer? Puedo reconducir el agua, no la traslado a esta poza, de esta poza la llevo a plan de tratamiento. Estoy mitigando. Estoy tomando acciones inmediatas utilizando los elementos y recursos que tengo. Pero cuando ya estamos hablando de un post-cierre, obviamente tú ya no tienes una planta, o probablemente si la tienes una planta chica. Entonces tienes que evaluar si esa calidad de agua tú las vas a tener que meter nuevamente en tratamiento o activar alguna planta artesanal, no lo sé, o planta que tengas hasta lograr que esa calidad de agua se reduzca. Entonces el monitoreo, el objetivo que tiene es poder tú tener en el momento la calidad del agua que estás vertiendo. La única manera es sacando una muestra. Es la única manera que podemos tener. Sacas una muestra, la llevas al laboratorio, puedes medir de forma inmediata, existen los turbímetros y existe el multiparámetros para poder sacar la cargabilidad metálica en su momento. Pero el trabajo no termina ahí. El trabajo termina cuando yo tengo que ubicar su fuente de origen de esa perturbación en la calidad de agua y conducirla hacia un lugar de tratamiento, porque no se permite, la legislación no me va a permitir seguir descargando ese tipo de agua. Dante González, tiene la mano levantada. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Dante. Quería saber si hay antecedentes, si usted conoce antecedentes de haber tapado una relavera, o sea, en el cierre de la misma, y se ha logrado cubrirla con material inerte para una posterior revegetación. Me refiero a la dificultad que yo veo en el caso que el relave depositado ahí sea convencional, ¿no? O sea, me parece que habría problemas mecánicos para Correcto. poder sostener eso ahí. ¿Se ha dado caso? ¿Se ha logrado hacer eso? Mira, en el año 2021 estuve viendo unas minas acá en el sur, en Puno,
y justamente una de las operaciones mineras entró en cierre. Y uno de los diseños que habían indicado ellos dentro de la ingeniería era colocar una geomalla, estoy hablando en el espejo, en la zona del agua, en donde es el embalse, en el relave, digamos, que fue o en su momento colocado, y querían colocarle encima relave mismo. A mí me pareció un poco irracional, porque si yo le voy a colocar una geomalla de 100 kilonewtons, una biaxial, colocarle relave encima es como colocar harina sobre un cernidero. Ese ejemplo les puse, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a colocar la harina, quiero compactar, lo que va a pasar se va a pasar por toda la filtración. Yo necesito elementos estructurales que en combinación con la geomalla se amarren unos a otros, me generen una capa de amarre. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ubicamos unas canteras cercanas en las cuales habían diferentes tipos de material, ya sea material rocoso como material digamos, de diferente gradación. Entonces, sacamos todo el material rocoso y lo comenzamos a colocar encima de la geomalla. De tal manera que esta se comenzaba a armar como si fuera una especie de cama de rocas. Y seguidamente le colocamos material, el que venía ya fino de la cantera. Me ayudó a cerrar aproximadamente, déjame recuerdo, creo que fue 21 hectáreas no era una relavera muy grande, era una relavera chica y era una relavera circular todavía. Logramos cerrarlo hasta un punto. ¿Qué pasa? En la zona donde estaba húmeda comenzó a levantarse como si fuera un volcán. Cerrábamos más y el relave se levantaba. Entonces tuvimos que hacerle una especie de cono en la parte superior. Obviamente tuvimos que presentar una serie que se llama de justificaciones técnicas para que se nos pueda admitir una sobreelevación de la cota de cierre, producto de este tipo de relave. ¿Por qué? Porque lo que habían autorizado pues era una cobertura de ese tipo. Ahora me llamó la atención que haya autorizado descarga con relave. Tuvimos que también sustentar, colocarle roca y colocarle no de relave, sino desmonte de canteras cercanas, y obviamente esta tenía que cumplir, lo bueno, las características de ser inertes, ¿no? Luego de ello ya se colocó el material de topsoil, y sé, porque ya no llegué ahí a esta zona, pasé a otro trabajo, pero sé que lo han cubierto totalmente con material de préstamo. Profesor, mi preocupación está en el tema de ese relave sobre el que se trabajó. ¿Era un relave convencional reciente o había sido abandonado antes? Ya. Este relave convencional había pasado 2 años de paralización de operación. Digamos. Sí, casi reciente, sí. ¿Ese trabajo que me dice de recubrimiento se hizo con máquina o a mano? Con máquina. ¿Se metió máquina? Metí un cargador que me daba miedo que se hunda. Sí, eso, esa es justamente la preocupación, ¿no? Era un Leiner. Espérate, déjame ver si tengo fotos, ¿ya? Yo siempre he tenido fotos de ello. Déjame ver si tengo fotos de ello. Ya me picaste, ya como decía, no, pues está en el otro. Metimos volquetes, metimos cargador, metí tractor D6. Sí, un D6 metí, un D6. Un D6, 3 volquetitos de chicos, nomás de 15 toneladas, y un cargador. El cargador era para que, como descargaba la roca, el cargador se iba y pum, lo empujaba más allá de la roca. Excavadora sí no lo metí. No, porque el problema de la excavadora es que la excavadora, para que salga, puchis, ya tenía problemas que una vez se me ha plantado la excavadora. Y sácalo de la excavadora. ¿En un relave? Sí, en un relave. Pero en otras condiciones, era en una fase operativa. Era en una fase operativa, 2000. Y esa obra que me está contando se logró cerrar finalmente, sí, aquí trabajando con equipo. Sí, si te doy la coordenada en Google Earth si quieres. La coordenada de Google Earth, y tú lo puedes ver ahí cómo ha pasado de una relavera, digamos que ahí aparece en un espacio de cierre con una fase ya de coberturada totalmente. En lo que no me gusta hacer publicidad a empresas que también tiene buenas cosas, como que también tuvieron cositas un poquito complicadas. Probablemente todas las presas que existen en el Perú, todas las relaveras, no tengan cobertura inferior, o sea, sobre el fondo sobre el terreno de fondo, ¿no? Aquellas que han comenzado a operar hace 10 años, es muy altamente posible.
Solamente descargaban o probablemente le colocaban un babero nada más en la zona del Sin dique embargo, para aparentemente, minimizar la internacionalmente ya se cantidad está de agua. comenzando a obligar a cubrir a impermeabilizar los fondos de las regaderas. No, ahora sí se pide. Ujú. Voy a presentar otra cosa, dice. Me avisan si lo ven en la imagen que he colocado. Sí, hay una imagen en pantalla. Ya. Como tú ves, esta zona de acá hay un espejo. Ujú. Ya. Y en esta zona de acá comenzamos a colocar la geomalla biaxial. Toda esta zona que lo ves amarillito, ya se comenzó a colocar la geomalla biaxial hasta esta zona. Y comenzamos a avanzar en este sentido. De tratar de empujar. Acá había una barcaza con una tubería. Y el agua de recuperación, es así, no te voy a contar a dónde la descargábamos. Porque la planta ya también estaba en proceso de desmantelamiento. Entonces, acá, por ejemplo, ya se estaban coberturando con geomembrana todos los taludes, tanto los taludes laterales, que estos son taludes chiquitos, 15, 20 metros. Este talud de acá de atrás, este sí era de 30 a 35 metros, era un poco más amplio. En realidad la presa era pequeña, pero el objetivo era cerrar todo esto. Ahora no sé si tengo... Déjame ver. Esto es más lejos ya. Esto está como a 4.000 metros, ¿no? Más de 4.000. Sí, más de 4.000 metros. Me acuerdo que el de la empresa, te digo, que no quería caminar encima del relave. Mira, le digo, compadre, si no me hundo yo, no te hundes tú. Así que me metí yo y normal. Mira, ya estaba en esas condiciones. Como tú ves, ya tenía, ya había un porcentaje de sequedad del relave. No se nota mucho acá. Acá, por ejemplo, el empuje del material, si tú ves, hay una costra de aproximadamente, ¿cuánto será? Pues unos 20, 30 centímetros, pero abajo sigue húmedo. Entonces, al momento de meter la geomalla no se va a comportar como una mallita horizontal, se va a hundir, se va a deformar, pero al momento de que actúa con la roca, esta se amarra con la otra roca. Entonces, la geomalla la misma tensión la va a sujetar y va a ser como si fuera toda una capa. En algunas zonas se hundirá más, en otras menos, pero va a llegar en un momento que se estabiliza todo. Acá está. Y como tú ves, mira, cómo viene el proceso, ¿no? Acá en la parte baja hay rocas. No tengo foto de las rocas. Y acá está el material de desmonte que íbamos colocando. Entonces, con todo esto, ya nosotros comenzamos a hacer acá en esta zona ya hemos ganado área ya. Lo depositaban ahí, lo esparcían con ¿Con un cargador? un tractor, probablemente. No, claro, en la parte baja era un tractor y en esta zona era un cargador. Esta es la canterita. Aquí están los volquetes entrando y saliendo los volquetitos. Este es el cargador verde. Este es el cargador verde, pe. Era un alemán, no me acuerdo. Ahí está el cargadorcito verde. Ese cargadorcito que tú lo ves acá, este era el que hacía toda la chamba. ¿Se logró cerrar el espejo de agua? Claro. Eso soy yo. ¿Cuánto tendría de profundidad esa relavera? Así, de relave, digamos. 15 metros, 20 metros habrá tenido, entre 15 y 20. No era regular, ¿eh? Ahí el que Sí, se regular. rayaba ya no lo sacaban ya. Ah, sí. No, sí. Pero ya más o menos un poquito de experiencia enseña. Los relaves también pueden adoptar condiciones, propiedades de liquefacción, o sea, podría la persona hundirse. Claro. Acá está, mira el cargador. ¿Lo ves al verde acá? Arriba haciendo su chamba de empuje. Este es el único equipito que tenía. Ya me traje hasta la camioneta subí. Acá está la camioneta, mira encima. Había zonas de que sí se notaba algunos tipos. Había zonas que afloraba el agua, más material le metíamos. Esa fue la única manera que logramos hacerlo, porque no hay otra manera.
¿Y tendrá monitoreo? Sí tiene monitoreo. ¿No lo han llamado para que... No, ya no me llama, ya. Si me llama, yo creo que es para otra cosa. Ya. Pero al menos sí se cerró. El problema es que tenían unas prácticas un poco complicadas, ¿no? Que no ayudaban mucho básicamente a la parte de justificación legal, ¿no? Entonces, ahí es por eso que no continué con ellos, pero las prácticas que hicimos ayudaron a cerrar este depósito. Ese es de pequeña minería. En la Sí. pequeña minería hay un... ¿Qué se puede decir sobre el porcentaje de cierre de minas? ¿Hay cerradas las minas? ¿Están abiertas, botadas, En su abandonadas? mayoría las abandonan. En su mayoría. O sea que deben haber relaveras tiradas por todos lados. Por todo lado. Aquí en la Viniendo ribera nomás del acá. Rímac se veía muchas relaveras tiradas al borde. Mm, No sé si hasta ahora estarán ahí, pero era un método, o sea, era un método aceptado hace años, 30, 40 ya. años atrás. Me confirman si lo ven. Así quedó, mira, actualmente. Esas fotos que te pasé eran por acá. Ahorita está cerrada Ah, totalmente. y la montañita está en el centro. La montañita está en el centro. Ahí está. Bueno, este es en el 2010. Es una desgracia esta. Este es en el 2019. 2021. Así estaba en el 2021. Y en el 2023. Ahí está. Pues. ¿No? Ahí está la actividad, todo lo que tenemos. Esta era la zona más crítica. ¿Y se resembró? En esta zona de acá tenía 35 metros acá de altura. En esta zona tenía 30, 30, 30 y de acá ya reducía 20, 25. Estas zonas eran más. ¿Se resembró luego encima? Sí, acá está. Sí, hay rastros de siembra en esta zona de acá y en este talud. El proceso de siembra se ha hecho con geocelda y topsoil. Mm. Ah, ok. Sí. Y como tú ves, logramos el objetivo de la tetita está acá. Acá hay una y acá hay otra. Justamente esta zona es Ahora, en ese proceso probablemente hayan tenido trabajo y lluvia, y eso le debe haber provocado problemas también. correcto. Trabajábamos zona, esas fotos son época seca. En época de lluvia, antes de la época de lluvia comenzamos a impermeabilizar. Y luego de impermeabilizar, lo que hicimos fueron los canales, estos canales de acá, que salían a este punto y descargaban acá. Entonces, todas las aguas, lo primero que hicimos fue el canal de salida y darle la ruta de salida, de escape del agua. Llovía, llegaba, como ya lo que llovía básicamente estaba ya en la área de geomembrana, ¿no? Esta se descargaba directamente hasta este punto de acá y esta ya iba ya hacia abajo. Esto sí fue una bonita experiencia de cierre esta relavera. Limitaciones tuvimos 1000, porque Claro. obviamente, pues, lastimosamente el titular no siempre ve la parte del impacto cuando no se realizan las cosas adecuadamente. ¿Costó trabajo hacer entender a la gerencia? Sí, costó trabajo. Pero se logró el objetivo. Al menos yo sí me siento satisfecho de que al menos los criterios que optamos en su momento dieron resultado y dieron un resultado para bien, porque obviamente yo al menos estoy seguro que en esa zona está pasando el proceso, como te digo, ya de asentarse todas las aguas, ¿no? Probablemente esa zona de protuberancia, con el tiempo esas van a reducir su tamaño, ¿no? O se van a integrar, digamos, de forma diferente. Obviamente, probablemente hay que hacer alguna modificación ¿qué se llama? En la cantidad, en la conformación del vaso, porque tuvimos que forzar en una época de lluvias. Ahora, déjame enseñarte otra también, que también participé. Creo que esta se nota más todavía. Juanca.
Ujú. Esta es otra unidad minera, en la cual más o menos, esta es operación 2011, 2016, había bastante problema. Esta es una presa de aguas arriba, que obviamente pues durante su operación pues no se siguieron ciertas autorizaciones, y lo cual tuvo que ser paralizada. A partir del 2018 comenzamos a hacer los trabajos de cierre, porque generaba una cantidad de polución que no tienes idea. Entonces, ¿qué hicimos? Aprovechando la ampliación de la otra presa de relaves que estaba aguas abajo, ¿no? En esta zona de acá, se aprovechó ese material que era muy competente y que no era generador de aguas ácidas, la conformamos en toda esta zona. Primero se hizo la conformación y luego sí se colocó el material en la parte superior y se comenzó a extender. Y como ves, ya quedó de esta manera cerrada completamente, ¿no? La otra relavera, pues obviamente ya se conformó de la manera más adecuada ya a la que estaba anteriormente. Y esto ha permitido, pues, básicamente el proceso de cierre con cobertura todavía estaba en evaluación, porque la cobertura el topsoil estaba todavía en evaluación porque era generador de aguas ácidas. Entiendo que en algún momento la van a cerrar, pero al menos se colocaron estructuras de contención de sedimentos, ¿no? El Se topsoil colocaron no debería ser generador de aguas ácidas. el topsoil. Sí. Claro, no debe ser generador de aguas ácidas, pero el problema es que hay zonas en las cuales presentan acumulación que sí te van a generar aguas ácidas, por la acumulación misma. Entonces, por ello que se tiene que buscar ese tipo Ahí lo que digamos, se necesita probablemente sea hacer un monitoreo permanente para ese material que es reactivo, no mezclarlo con el resto, ¿no? se pidió hasta de comunidades, y de las mismas comunidades presentaban pH ácido. Todo era ácido por ahí. Sí, toda la zona es ácido. Entonces ahí se estaba buscando cómo hacer alguna modificación o algo, ¿no? Claro, el Estado lo que te va a pedir es que hagas algún tipo, y existen algunas metodologías para poder neutralizar, pero obviamente es algo más que va a generar un costo más adicional. ¿Usted ha Entonces, escuchado que por las alturas de Moquegua, arriba en la parte alta, en la puna, digamos, de la zona de Moquegua, hay un río que es el río en sí es completamente reactivo, es sulfuroso, o sea, tiene una serie de elementos que lo hacen dañino para la vida animal y, por supuesto, vegetal y humana? Tan es así que están buscando qué uso industrial darle, porque no quieren que siga agregándose pues a corrientes de agua más limpia, ¿no? sí, Porque ahí hay que hacer perjudica. bastante trabajo. Hay que hacer bastante trabajo de acumulación, disipación, entrar básicamente a las zonas en las cuales están siendo generadores de esa calidad de agua, y ahí trabajar. Si no atacamos la fuente, tú puedes trabajar mucho abajo, colocar plantas, lo que tú quieras, pero el caudal es tan grande que obviamente la inversión también es grande, la operación va a ser grande. Entonces el problema va a ser cómo vas a mantener ese tipo de operación. Mientras que si se ubican los puntos, digamos, que están generando este tipo, el manejo va a ser más, digamos, más puntual, y no va a generar un impacto a toda la cuenca. Probablemente esa zona es la que se tiene que trabajar, probablemente hacer una reclamación, ¿no? O tal vez alguna estrategia de trasvase o traslado, no lo sé, pero ahí el caudal es más bajo. Pero depende mucho de la ubicación de la fuente de ubicación. ¿Ok? Muchísimas gracias, mi estimado, por la colaboración. Ya, un poquito más avanzando para que no nos gane también el tiempo. Justamente ese tema de estabilización de los suelos, ¿no? Es importante la estabilización de los suelos, básicamente utilizando experiencias, más allá que metodología y tecnología, porque experiencias hay una gran cantidad para lo que es contención de sedimentos, que es lo más importante, prevenir todo lo que es el tema de la erosión. Si uno previene la erosión, pues obviamente la carga metálica se va a reducir, y eso es indefectiblemente.
lo que se tiene que hacer es colocar algún tipo de estructuras que en realidad no son muy costosas. Utilizar, por ejemplo, las pacas de arroz, que en algunas unidades mineras han resultado bastante eficientes. Utilizar algunos, en el caso de totorales o algún tipo de vegetación que va a permitir un poco más afianzar el suelo en zonas específicas en las cuales se puedan reducir, ¿no? Ahora he visto una poseta de geomembrana que utilizaban geotextiles como barreras. Interesante, ¿eh? Porque sirven para poder contener ciertas cantidades de sólidos de suspensión sin utilizar mucha inversión, ¿no? ¿Ok? En el tema de calidad de aire, básicamente esto nos permite que la segregación, ¿no? Como te dije, esa relavera, la última que vimos, uno de los impactos negativos que teníamos en época de julio-agosto, se levantaba una nube de relave que no tienes idea. Era impresionante, y ese relave llegaba hasta una población cercana que estaba hacia el otro lado de la línea de Cumbreras, ¿no? Pucha, y era más complicado todavía. En el tema de lo que es ya de la vegetación, es importante utilizar todo lo que es las especies nativas. Ahora, un poquito me llamó la atención ahora en Pierina, no lo sé, no he profundizado al respecto, pero me parece que están utilizando otro tipo de vegetación que no es la misma que se tiene en la zona. Me pareció, probablemente me estoy equivocando, pero la idea es utilizar vegetación que es de la zona, que se adapte rápidamente a lo que es el tema de la zona, ¿no? Pero sí, ese tipo de estabilización se realiza haciendo, pues, algunos viveros, ¿no? Con el tipo y característica del material que se tiene en la zona, o hacer celdas de prueba, ¿no? Durante el proceso de conformación, ¿no? Para ver cuál es la adaptabilidad con las calidades de agua, características del topsoil que se tiene, y si estas van a presentar, pues, una adaptación, ¿no? Hacia la zona, ¿no? Por último, algunos métodos de restauración, básicamente evaluaciones técnicas de restauración, método de restauración ecológica, ¿no? Algunas métricas de efectividad que se tienen que establecer, qué especies son las más adecuadas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cada especie necesita unas condiciones de suelo, depende mucho de la profundidad de sus raíces, depende mucho de la calidad de agua con la que esté, depende mucho de los nutrientes que el topsoil se tenga, ¿no? Hay que tener en cuenta que el topsoil se va a colocar una vez y la misma vegetación va a tener que autogenerar sus propios nutrientes, ¿no? Llámese por proceso de secado, llámese por proceso de otras plantas asociadas que van a permitir que éstas se puedan autosostener adecuadamente, ¿no? Algunas técnicas, acá hay otras técnicas, básicamente la selección de especies, monitoreo, hay que ver qué tipo de planta es la que más se adapta y esa utilizarla, ¿no? En el tema de restauración de suelos, básicamente la recuperación del agua, la restauración del agua, el control de calidad de las aguas que se pueda tener en la zona para poder entender que el tipo de vegetación utilizada es la más adecuada, ¿no? Y esto obviamente la naturaleza es sabia porque permite que la vida crezca aún en condiciones bastante adversas. Yo recuerdo en el año 2019, si mal no recuerdo, en la costa peruana, bueno, desde acá de Lima hasta la parte norte, hubieron lluvias, ¿no? Digamos, que no son típicas y generaron en zonas en las cuales eran desiertos, en esa época de lluvias que comenzaron a brotar una serie de plantitas chiquitas, obviamente de forma inusual, ¿no? Yo recuerdo en esta zona del Pasamayo, estaba verde, toda esa zona del Pasamayo, que en su vida yo creo que había habido esa gran cantidad de vegetación en su momento, al menos de lo que yo recuerdo, ¿no? Ok, y con respecto a las normativas, básicamente hay que tener en cuenta que la normativa ambiental, ¿no? Básicamente, en el caso de algunos marcos legales, como la 31347, normativa ambiental en el papel que hace Sindarmin, y en el monitoreo y la fiscalización, básicamente relacionada a la estabilidad. Tanto Sindarmin como EFA van a seguir monitoreando las estructuras hasta que se logre obtener la certificación ambiental. Esto sí es importante porque todo proceso no termina, no solamente cuando termina la culminación del cierre, sino que este cierre se adapte y sea aceptado. Igual van a seguir haciendo los procesos de fiscalización, ¿no? La ley general de minería, así mismo como la modificación, ¿no? de la ley de cierres, nos permite tener pues, algunos marcos normativos, básicamente estableciendo algunas normas estrictas para lo que, bueno, normas básicamente, para lo que es el monitoreo de poscierre de algunas infraestructuras mineras, requisitos de los poscierres, ¿no? Algunas obligaciones del monitoreo continuo a largo plazo, ¿no? Esto se establece ahí los 5 años como mínimo,
y hasta lograr la fase del poscierre y la integración completa de la estructura hacia lo que es la parte ambiental, ¿no? Exigencias de seguridad, seguridad de presas relaves, protección de fuentes hídricas, la regulación, algunas regulaciones de poscierre básicamente asociadas, ¿no?, a la rehabilitación y asociadas también a que el componente mantenga una vigilancia básicamente con respecto a los aspectos ambientales, como así, asimismo también a los impactos a la salud pública que se puedan tener, ¿no? En caso de monitoreo a largo plazo, algunas obligaciones con respecto a las informaciones periódicas que se tienen que establecer, como mientras dure los procesos de cierre, se tienen que tener pues la presentación de los informes, tanto los informes trimestrales, los informes que conlleven y que se asocien a los a las fiscalizaciones que se tengan tanto por los INDEMIN como OEFA. Te piden una serie de documentos en las cuales garantices, en las cuales se haga efectivo, ¿no?, el cumplimiento de los planes de cierre hasta lograr que estos cierres pues, sean los más adecuados, ¿no? El rol de Ocinermin, en el caso de Ocinermin, como les digo, no encontré uno relacionado a presas relaves, encontré de que se llaman operaciones mineras, en este caso de un tajo, pero sí, el rol de Ocinermin básicamente es asegurar la estabilidad de las infraestructuras. Ese es su rol importante, la seguridad de que se tenga que todos los componentes construidos, tanto en operación como cierre y post-cierre, cumplan las normas de seguridad efectiva, ¿no? Tanto para el cuidado ambiental como también de las comunidades cercanas, ¿no? Para ello, siempre va a haber fiscalizaciones, evaluaciones y, por último, en lo que es el acta de supervisión, en el caso que haya algún tipo de incumplimiento, se van a presentar los hechos verificados que para ello se van a tener que levantar, ¿no? Y obviamente en el caso de no tener una efectividad van a presentar pues, problemas de que se llama de multas correspondientes. En caso de OEFA, que no se cumplan las características relacionadas al cumplimiento de lo establecido en su plan de cierre de minas y documentos adicionales, llámese algunas modificatorias y relacionadas también a los estudios de impacto ambiental. Uno de los problemas más grandes que he visto en algunas unidades mineras que cuando ya viene el plan de cierre de minas o la modificatoria, muchas veces se olvidan de los compromisos ambientales asumidos dentro de ley A. Entonces, esto sí tiene que estar, tanto el estudio de impacto ambiental, plan de cierre de minas y modificaciones, tienen que estar amarradas las tres durante todos los procesos que se realicen, no tanto en las fiscalizaciones como también en las actualizaciones de documentos que se tengan. Ok, muchachos, espero que no ha sido pues una clase bastante prolongada, pero sí importante en el sentido de que ya con esto nosotros estamos terminando la parte teórica, la parte explicativa, básicamente relacionado a tener alguna metodología y poder tener algunos conceptos claros durante los procesos de diseño. Ahora, los procesos numéricos básicamente se basan en metodologías y normativas que cada empresa consultora o cada empresa puede tener asociados pues, a estructuras y utilizaciones de softwares adecuados, pero lo que prima acá más que todo que el procesamiento de información o de poder dibujar o poder evaluar por un software un dique o hacer un modelamiento de una que se llama de la fundación, es tener el criterio y el concepto claro de lo que vamos a diseñar, cuál es el objetivo del diseño, cuál es la importancia del diseño y hasta qué nivel voy a llegar. Como les estoy indicando, vamos a llegar hasta el nivel de post-cierre. ¿Cómo se va a comportar después del cierre de mi presa relaves? ¿Qué componentes realmente tienen que seguir funcionando? ¿O qué componentes yo tengo que asegurar que hasta el nivel de cierre sigan funcionando? ¿No? Entonces, este tipo de elementos, ya un poquito lo vamos a detallar en un ejemplo práctico, ya la próxima semana, para poder ya con ello, en estas dos últimas clases, pues cerrar este curso y espero al menos que haya absolvido algunos, o espero no solamente algunos, todas las consultas y preguntas que durante la fase de diseño uno se lo realiza antes de tomar la decisión de la ejecución misma del proyecto. Porque construir una presa de relaves, meter al civil, hacer el dique, generar el volumen, sacar las secciones, hacer el modelamiento en el slide o en el RC2, en el software que tú tienes, es fácil. Porque solamente es cumplir procedimientos y seguir el procedimiento que se requiere para lo que es el diseño.
pero mucho va de la mano cuál es la estrategia que se tenga que tomar o la decisión en el caso de que se tengan materiales de fundación diferentes o aquellos que van a presentar problemas durante ya la construcción o la colocación del relave mismo. Probablemente van a generar asentamientos, si es que tengo algunas estructuras en la parte baja. ¿Qué consideraciones se tiene que tener? Ese tipo de cositas se trataba de abordar. Espero que les haya al menos servido un poco y vamos a entrar ya un poco más a la parte práctica en las dos últimas clases. ¿Algunas preguntas, por favor? Ahora sí paso la lista. A nadie colocó su nombre. Qué raro. Acá lo tengo en clase 18. Por si acaso lo voy a grabar. No voy a cerrar. No voy a oír. Listo, ya pueden ingresar. Veo varios nombres acá ya. Bueno, tengo en lista 47. De los 47 solamente han hecho su primera evaluación 34. Me faltan 13 que hagan la evaluación. ¿Todos los que están presentes han hecho su evaluación ya? ¿Alguien que no haya hecho su evaluación? Yo, ingeniero, buenas noches. Ya me comprometí con la señorita asesora para que me habilite la sala y poderla rendir el día de mañana. Ya, por favor. ¿Ya? Sí, porque de acá ya después de esta semana a la otra pasarían su segunda evaluación y de ahí nomás inmediatamente creo que hay una evaluación final. He visto 3, ya me han dado acceso también a la plataforma. He visto que está hasta la penúltima clase, o bueno, la última clase que fue antes de ayer. Está cargada ya también tanto el video como la clase y el material de consulta está en archivos zip. Ustedes descargan ese archivo zip en su computadora, la ordenan como mejor ustedes puedan tener su gestión de documentos y, bueno, pueden tomarla como referencia en algunos puntos, cosas que jalé, saqué para poder un poco nutrir la información, pero básicamente es para que ustedes comparto ese tipo de información que también a mí me ha ayudado un poco a tener un poco los conceptos claros con respecto a este curso. ¿Ok? Yo no sé por qué a nadie le gusta utilizar el número 1. Se van al 3, al 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ahí se pasan al 12, 14. De ahí del 14 pasan al 18, 20. Del 20 se mandan al 25, al 29. Lo que quieren aplicarse que dice que los últimos serán los primeros. Ok, muchachos. Pasen las respuestas. Para nada. Ahí veo varios 20, varios 18. Espero que sea, espero que sea notas en las cuales sí, no han sido preguntas muy complicadas tampoco, ¿no? Y más que todo reflejen su aprendizaje. Yo creo que a esta edad, al menos ya tomamos un poquito de conciencia que más allá de tener una nota, que es meritorio cuando uno pues hace un esfuerzo
con respecto al aprendizaje es poder evaluarse uno mismo de que si mi inversión, qué resultado tiene mi inversión, ¿no? Y básicamente es poder aplicarlo en la vida, digamos, ya de trabajo laboral y que obviamente nos ayude a poder tener mejores criterios para lo que es la optación de diseño. ¿Ok? Bueno, señores, les agradezco bastante. Conmigo nos estamos viendo el día martes y ya para tomar las 2 últimas clases. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches.